Que me quedaron dos cosas de tu intervención de ayer. Por un lado, el tema de que hay gente que cree que hoy las izquierdas o las derechas o extremas derechas que están volviendo a tomar el control político de los gobiernos de América Latina, hay gente que cree que son como la reedición de los 90, del neoliberalismo de los 90, ¿no? Y que en realidad se trata de un fenómeno completamente distinto. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, en los países donde ha gobernado la izquierda, en algunos países donde ha gobernado la izquierda, se ha producido golpes de Estado, ¿cierto? Como en Honduras, en Paraguay y últimamente en el Brasil, que han propiciado el retorno de formaciones políticas claramente burguesas y de derecha. Pero debe hacerse notar que, por lo menos en los casos del Paraguay y del Brasil, esas fuerzas eran las mismas que estaban gobernando junto con la izquierda. Por lo tanto, se trató de golpes, autogolpes, dentro de los propios gobiernos. Esto no puede ser ignorado porque si se cree que se trata simplemente del retorno del neoliberalismo de los años 90, no se trata de eso, se trata de fuerzas políticas que eran aliadas y que ahora se han dado vuelta. Ni siquiera en el caso de la Argentina, porque en el cacaso de la Argentina el neoliberalismo quedó identificado con el peronismo menemista y lo que ha llegado al poder es el macrismo, que si bien recoge apoyo de sectores peronistas, no tenía ese origen, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es otro tipo de fenómeno político. El que estamos viviendo es una crisis del poder en la cual diversas alternativas políticas que hasta el momento habían conseguido mantener la estabilidad política frente a una crisis de carácter mundial y a su traducción en América Latina, han provocado una crisis de poder que ha sido resuelta de manera extremadamente provisoria con la vuelta de estas formaciones políticas, con la vuelta no, con la llegada al gobierno de estas formaciones políticas, pero esa llegada indica más un episodio de la crisis que un viraje histórico hacia la derecha, ¿cierto? En la que está planteada la continuidad inclusive de las contradicciones sociales precedentes, inclusive agravadas. Es frente a esto que la izquierda tiene que elaborar un programa político y una alternativa política en condiciones de mucha mayor urgencia de lo que era hasta hace poco tiempo atrás. Pero estas derechas, estos grupos, esta parte de la burguesía que está, o de las oligarquías que están tomando el poder junto al imperialismo, no, ¿tienen el mismo carácter que los de los años 90 o es un empeoramiento o es una expresión más agresiva, más fuerte de la derecha internacional, del imperialismo? Tienen que ser más agresivos porque la crisis es más grave. No se trata de que ellos sean más agresivos porque hayan nacido genéticamente más agresivos. La situación es más grave, la crisis es más grave y están buscando descargar una crisis mucho mayor en las espaldas de los trabajadores. De ahí que sean más agresivos, ¿cierto? Por otro lado, el neoliberalismo de los años 90 también no salió no lo trajo la cigüeña, ¿cierto? El llamado neoliberalismo de los 90 no tenía su origen en formaciones de derecha. Repito, fue el menemismo, que tenía su origen en el peronismo, que fue históricamente el Partido Popular en la Argentina. El neoliberalismo brasileño estaba originado en el PSDB, Partido de la Social... Partido de la Socialdemocracia Brasileña, ¿cierto? Que era un partido y dirigentes políticos que tenían su origen en la izquierda, Fernando Enrique Cardoso, que se declaraba teórico marxista en los años 70 y todo lo demás, o sea que ya eran. Nosotros hace mucho tiempo que en América Latina la derecha conservadora, histórica, oligárquica, prácticamente no tiene presión política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue superada por los acontecimientos, por los movimientos democráticos, por los movimientos nacionalistas que la enterraron, ¿cierto? Históricamente la derecha argentina era o el Partido Conservador o la derecha brasileña, que era la llamada UDN. Bueno, hoy son recuerdos, son piezas de museo, no existen como fuerzas políticas, ¿cierto? Entonces la oligarquía se ha mimetizado, ¿cierto?, en otro tipo de formaciones políticas, ¿cierto? Y esa división que inclusive había hasta en los hábitos, la oligarquía argentina, por ejemplo, tenía ciertos hábitos políticos, despreciaba o culturales, despreciaba el fútbol, le gustaba el polo, el rugby, y no hacía, y el fútbol era una cosa para la negrada, como se dice. Hoy en día es futbolera y hasta en los partidos de polo, que es el deporte oligárquico por excelencia, hay hinchadas y
hábitos que son propios de lo que antiguamente eran las manifestaciones culturales populares de las clases oprimidas. O sea que ha habido un fenómeno de lo que Gramsci llamaba el transformismo, ¿cierto? Para mantenerse en el poder han debido abdicar de toda una serie de sus características, sea políticas como culturales, para mantener más fuertemente el poder político. Por otro lado, son clases que han perdido todo grado de independencia frente al imperialismo externo, ¿cierto? Hoy aparecen frecuentemente como agentes de una colonización externa, cuando en el pasado eran clases que procuraban ejercer con cierta exclusividad el dominio del país. O sea, estos países no son lo mismo que en el siglo, que lo que fueron en el inicio, en la primera mitad del siglo XX. La configuración de clases se ha alterado, pero no han variado las tareas históricas que tienen planteadas, que son básicamente la liberación nacional y más que nunca en el pasado vinculada a la liberación social de la clase obrera y del conjunto de los oprimidos. ¿Está bien? La otra gran pregunta que quería hacerte, o más bien que desarrollaras el concepto que tú planteaste, referido a la intervención de un compañero del Partido Comunista uruguayo, Óscar Andrade, que hablaba de los logros del gobierno uruguayo, del gobierno progresista, que nombraba una serie de logros políticos puestos, pero que también mencionaba que a su vez había un retroceso ideológico en la masa, y tú hiciste un planteo, un análisis sobre este tipo de análisis. Bueno, eso es una cosa que va a tener que ser discutida. El compañero del Partido Comunista, Óscar Andrade, dijo que estos procesos se caracterizaron por una contradicción: avances políticos y retrocesos en los niveles de conciencia. Y yo lo invité a reflexionar sobre el hecho siguiente, que no se puede, una contradicción no puede permanecer durante tantos años si no existe una vinculación entre ambos fenómenos, o sea que ambos fenómenos tal vez no sean tan contradictorios. La oligarquía, las burguesías nacionales tuvieron que admitir algunas conquistas políticas, planes sociales, programas asistencialistas y todo lo demás, porque era la única manera de mantener un mínimo de estabilidad política. Pero al mismo tiempo se mantuvo la estructura capitalista, y esta estructura capitalista, al acentuarse, provocó la exacerbación de comportamientos de carácter individualista, y eso que el compañero veía como un déficit, ¿cierto? Tal vez no se, o como una contradicción, tal vez no sea una contradicción. Es el resultado natural de procesos en los cuales se trató de enmarcar las reivindicaciones populares dentro de un cuadro capitalista, y que provocó, lógicamente, que en particular en aquellos sectores que son más propensos a salidas de carácter individualista, básicamente en la clase media, en la pequeña burguesía, que ve una salida en el capitalismo a través de la carrera basada en el talento, ¿cierto? Esos comportamientos se acentuaron. Es un debate político que ahí quedó planteado, y bueno, lo desarrollaremos con los compañeros del Partido Comunista en el futuro, y esta conferencia fue importante porque me permitió abrir un canal de debate sobre esas cuestiones. ¿Está bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias. De nada, de nada. Para que le quiero